Hola, bienvenidos a casa. ¿Cómo están? Me da gusto de volverlos a ver, aunque los veo en mi mente y en mi corazón. Ustedes me pueden ver, pero no se asusten. Ok, que Dios los bendiga y ¿qué les parece si vamos a los pies del Señor a orar antes de comenzar nuestro estudio en el libro de la carta de los Efesios? Ok, vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, lo adoramos, lo alabamos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos toda la honra y toda la gloria y le pedimos, Señor, su ayuda, su asistencia, su bendición y su perdón, Señor. Le pedimos que nos perdone de todos nuestros pecados y pedimos su bendición, Señor, sobre los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y los que no, pues los invitamos a que lo hagan en este día para que vengan a ser hijos de Dios. Padre bendito, pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Y les decía, esta carta la escribió Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. Y escribió estas cartas, las más hermosas, las más gozosas, las más optimistas de las cartas que escribió. Las escribió desde Roma, estando en la cárcel de Nerón. Escribió la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón, un esclavo que había huido de su amo y se encontró con Pablo. ¿Y qué creen que pasó? Lo convirtió. Y luego escribe la carta al amo de Onésimo. Y la carta está dedicada a... Ya se me olvidó el nombre. Lo acababa de decir. Filemón. Gracias, chula. Está dedicada a Filemón, pidiéndole que reciba y que perdone a su esclavo que huyó y parece que le robó dinero, pero bueno, es una de las cartas que escribió Pablo estando encarcelado en Roma, esperando el juicio, esperando que llegaran sus acusadores de diferentes lugares que venían a acusarlo ante Nerón para que lo matara. En esta ocasión Pablo fue liberado, pero después volvió a ser arrestado por segunda vez y esa vez sí no lo perdonaron, esa vez lo degollaron. Pero nosotros podemos estar encarcelados y todo depende de cómo vemos nuestra situación. Un hombre puede estar encarcelado y sentirse deprimido, amargado por las circunstancias y quejarse, aunque tenga una buena causa. Otro, de la misma manera que tiene una buena causa por la que lo encarcelaron, puede ver su encarcelamiento más bien como una victoria, puede verlo como un privilegio. Y Pablo así ve su situación. Él no se siente como un prisionero deprimido, sino gozoso, escribiendo cartas hermosas para animar a las iglesias a seguir adelante, sirviendo, amando a Cristo y compartiendo el Evangelio. Y es lo que vamos a ver ahora. Y vemos que Pablo escribió esta carta, como vimos ya la parte de la semana pasada, para enseñarnos que Dios tenía un plan para todos nosotros, para todos los gentiles y los judíos. Los judíos creían que ellos eran los únicos a los que Dios amaba. No se daban cuenta que Dios amaba también a los gentiles, pero que quería que los judíos proclamaran y enseñaran la palabra de Dios y el amor de Dios, la aceptación de Dios para los gentiles también, pero ellos se enorgullecieron y no lo querían compartir. Es más, se sentían tan privilegiados que oraban los hombres, oraban una oración en las mañanas, no todos, pero algunos judíos, que decían: Señor, te doy gracias que no soy gentil, ni mujer, ni perro. Caramba, parece que no eran muy amorosos, ¿verdad? Así es que es lo que sucedía. Y nosotros sabemos que hay todavía en nuestros días
prisioneros que no están en la cárcel. Hay prisioneros que son prisioneros del odio, prisioneros del rencor. Alguien les hizo algo, los atacó, los traicionó y tienen ese rencor que no pueden perdonar. Hay quien dice, yo lo perdono, pero no me olvido. Dios nos llama a perdonar. Están encarcelados por la avaricia, por los celos, están encadenados en adicciones de drogas, de alcohol, de todo tipo, de envidia, de avaricia. Y todas estas son cárceles que Dios puede romper. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el versículo 1 del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, que son las buenas nuevas. Dice, es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. Esto es lo que Pablo está proclamando, que Dios nos ama a todos. Y Dios quiere formar un cuerpo, una iglesia, una prometida, una esposa para su Hijo Jesús. Y quiere que nosotros todos nos aceptemos unos a otros, nos veamos como hermanos, que no haya divisiones, que no haya racismo, que no haya división, que no haya envidias de ninguna clase, sino que todos nos consideremos, dice la palabra de Dios, a ver a los demás como mejores o superiores que nosotros. Es lo que debemos de hacer. En 1 Corintios 1:21, la palabra de Dios dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medios de su propia sabiduría. Miren, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La gente inteligente que dice que cree que la palabra de Dios no es verdad. Dice Dios que Dios escogió a los ignorantes, a los débiles. Dios usó a los despreciados del mundo para revelarles sus misterios, su grandeza. Recordemos a quién se le apareció primero el ángel para dar las buenas nuevas de que Jesús había nacido. A los pastores, que eran considerados lo más humilde, lo más despreciable en la sociedad. ¿Y a quién se le apareció primero cuando resucitó de la tumba el Señor Jesús? A María Magdalena, a una mujer, y los hombres consideraban a las mujeres como inferiores. Ven cómo Dios usa las cosas que el mundo desprecia, Dios las aprecia infinitamente. Y dice, de nuevo les digo lo que dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Muchos creen que la predicación es una pérdida de tiempo, simplemente hablar por hablar. Pero la predicación es revelar, explicar la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Tengo aquí una pequeña historia de un muchacho joven que fue a la iglesia y escuchó un mensaje que lo tocó profundamente y decidió entregarle su corazón al Señor y entrar al ministerio. Alguien le preguntó, ¿quién predicó ese sermón que te impactó tanto? Y dijo él, no lo sé. Yo lo único que sé es que oí que Cristo me ama y tiene un plan para mi vida.
Eso es lo más importante, que Cristo sea elevado, manifestado y exaltado, y uno mengue, como dijo Juan el Bautista de Jesús. Él debe de crecer y yo debo de menguar. Es absolutamente como debe de ser. Nosotros somos nada, el pastor es nada, el que lo es todo es Jesucristo, y es el que debemos exaltar y glorificar. En el versículo 27 del mismo Corintios 1 dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. ¿Se dan cuenta? Dios ama a los débiles. Dios ama a los inocentes, a los ignorantes, a todos. Recordemos a quién escogió el Señor Jesús como discípulos. Ninguno de los apóstoles eran personas educadas, no eran de la religión, no eran del concilio, no eran de los fariseos, de los saduceos. Eran hombres sencillos, trabajadores. Dios ama a la gente sencilla. Creo que por eso ha hecho tantos, ¿verdad? Gente sencilla. En Filipenses 1:13, vamos a Filipenses 1:13 y 14. Dice la palabra de Dios: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, en todo el palacio del gobernador, y esto es de Nerón, y a todos los demás. ¿Se dan cuenta? De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias. Era famoso Pablo, tenían un prisionero ahí, famoso Pablo, y a todos los soldados que le ponían encadenados cada día, y se turnaban 2 o 3 veces al día, a cada soldado que le ponían, le predicaba el evangelio. Y no era Pablo el prisionero, ellos eran los prisioneros, porque no se podían alejar de Pablo, y les compartía el evangelio, y muchos vinieron a la salvación. Por eso dice aquí, de que tal manera, dice Pablo, que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Todos los guardias, todos los soldados sabían y habían oído el evangelio. Dice, en todo el palacio del gobernador y a todos los demás. Eso es lo que Dios hizo con él. Pablo no era prisionero de Nerón. Pablo estaba allí como un mensajero de Dios, de Jesús, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que estaba ahí haciendo. En 1 de Timoteo 1:13 dice la palabra de Dios: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Aquí primeramente nos dice que él es prisionero. No dice de Nerón, dice de Cristo, porque últimamente toda nuestra vida debe de estar encadenada a Cristo, fundada, cimentada, enraizada en Cristo, en la palabra de Dios. Y los problemas que enfrentamos, los enfrentamos por la causa de Cristo o porque Él permite pruebas en nuestras vidas. Él sabe lo que hace. Nosotros debemos entregarnos completamente a Cristo. Todos nuestros problemas, todos nuestros sueños, todas nuestras decepciones, lo debemos de llevar a sus pies. Debemos de amarlo con todo nuestro corazón. Y Pablo, que fue el perseguidor de la iglesia, él fue el que dio su autorización para que mataran al primer mártir de la iglesia cristiana, a Esteban. Él dio su autorización. Él detuvo la ropa de los que apedrearon y mataron a Esteban. Así es de que por eso dice él que él era el perseguidor y blasfemo y agresor, pero Dios lo perdonó porque lo hizo en ignorancia. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado sin saber realmente a quién estamos ofendiendo? ¿A quién estamos desobedeciendo? Al Creador de los cielos y de la tierra, el que nos ama tanto que dio su vida. Y les decía de las prisiones
que todos sufremos en la vida, que son odio, rencor. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Usted puede decir, bueno, usted no sabe lo que me hicieron, no sabe lo que dijeron de mí, pero Jesús lo sabe. Y Jesús dijo que debemos de perdonar a nuestros enemigos. ¿Recuerdan con lo que dijo desde la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que lo estaban maltratando, lo habían escupido, le habían arrancado la barba, le dieron de puñetazos, lo crucificaron, lo clavaron, estaba colgando, suspendido en el aire, en la cruz, y todavía está orando por ellos. Ese es el ejemplo que tenemos. No debemos de tener ninguna cadena que nos ate a la cárcel del odio o del rencor. Así es que regresemos de nuevo bueno, vamos antes de continuar, quiero llevarlos a Hechos 26, 18. Simplemente, si quieren, espérenme y ahorita vengo. Hechos 26, 19. Oh, no. ¿Qué dije? Hechos, viendo por otro lado. 26, 18. 26, 18. Para que les abras los ojos. Déjenme leerles desde el 17. Dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Le está diciendo el Señor a Pablo. Esto es lo que va a hacer Dios con él. Te rescataré del pueblo judío, porque son los que lo quieren matar, y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Para eso precisamente lo llamó el Señor, para que le abriera los ojos a los que estaban en tinieblas, a los que estaban ciegos, y rompiera las prisiones, las ataduras que los tenían atados al demonio. Ese era el plan de Dios para Pablo. Y saben que Dios tiene un plan también para cada uno de nosotros. Solamente que muchas veces no le hacemos caso, lo ignoramos, lo desobedecemos y no lo servimos. Ahora sí vamos al Efesios 3:1. De nuevo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por amor de ustedes los gentiles. Por eso está encarcelado. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Pablo a predicarle a los gentiles, y como obedeció a Jesús y fue a predicarle a los gentiles, a abrirle los ojos, a sacarlos de las tinieblas, por eso lo están persiguiendo. Pero él dice, yo soy prisionero de Jesús, no de Nerón ni de ningún otro. Versículo 2, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. La palabra dispensación puede ser también como mayordomía. Dios lo escogió a él para que fuera el encargado de recibir el misterio, la revelación del misterio de Dios y de proclamarlo a todo el mundo. Y el misterio es que Dios estaba formando una iglesia, un cuerpo, una esposa para su Hijo Jesús. Es el misterio que nunca habían oído, y a Pablo lo puso como responsable de dar a conocer este misterio. Dios le estaba viendo, le estaba revelando, le estaba descubriendo, le estaba develando completamente el plan que tenía para la iglesia. Es lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Es completamente lo opuesto de algo escondido. Él lo está revelando a la iglesia para que se animen y sigan adelante. Versículo 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Recuerdan, les escribí brevemente, y podemos verlo en Efesios 1:9, Efesios 1:9 al 12, lo que Pablo les había escrito. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios les dio a conocer según la buena intención que se propuso en Cristo.
con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios hace todas las cosas de acuerdo a su plan. Versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. Imagínense esto, qué maravilloso. Que seamos nosotros para alabanza de la gloria de Dios. Hemos sido creados, hemos sido llamados a servir a Cristo para darle honra y gloria y alabanza al Señor. Ahora en el capítulo 2 de Efesios, versículo 11 dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en carne de manos por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste posición de estar en ese lugar. Imagínense, así estaba el mundo, así estábamos los gentiles, hasta que Cristo vino y nos abrió los ojos a través de su Santo Espíritu, de su palabra. Y ahora nosotros somos el tesoro de Dios, la iglesia de Cristo. Versículo 4, regresemos de nuevo. Capítulo 3, versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Si ven la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, se dan cuenta que Dios ha revelado su misterio de Cristo. Versículo 5. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. En otras generaciones, inclusive en el Antiguo Testamento, los profetas escribían y se preguntaban, ¿qué querrá decir esto? Lo habían escrito ellos, pero no sabían lo que significaba. Y a veces se les dijo, no es para ti, no es para ustedes, es para los tiempos futuros. Y es exactamente lo que ahora Él está revelando, que antes no había sido revelada a los hombres, a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Ahora sí ya saben cuál es el motivo por el cual estas cosas se escribieron. Versículo 5. Versículo 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, que son las buenas nuevas. En la carta a los Gálatas, Pablo dice en el capítulo 3, versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Hay algo increíble que vemos aquí en la palabra de Dios. Siempre ha habido discriminación a todo lo largo de la historia sobre las mujeres, sobre diferentes razas, pero específicamente a las mujeres. Sobre mi escritorio tengo una copia de una tarjeta que compré en Israel cuando fuimos a Israel, y me impactó tanto cuando la vi, porque es un campesino que está arando la tierra. En un lado tiene un burro y al otro lado tiene a su mujer jalando el arado. Así trataban a las mujeres. Y Cristo viene y eleva a la mujer al mismo nivel y valor del hombre
Y por eso donde quiera que ha ido el Evangelio, la palabra de Dios ha liberado, ha exaltado a los humildes, a los esclavos, a los despreciados, a las mujeres y a todos nos ha hecho iguales. Es lo que dice aquí, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. ¿Se dan cuenta? Todos somos iguales. Por eso en la iglesia nunca, jamás debe de haber discriminación ni racismo. Todos somos iguales. Si alguien se siente superior a otro, su corazón está mal. Debe de examinarse y pedir perdón, porque en la iglesia todos somos iguales. No hay diferencia. Aquí claramente nos lo dice la palabra de Dios. Es lo que debemos de ver. Y de nuevo dice, porque todos son uno en Cristo Jesús. Cristo está formando su iglesia de todas las razas del mundo, de todos los niveles sociales. Él está preparando su iglesia, o el Padre le está preparando su novia, su desposada, su prometida. Ahorita la iglesia somos la prometida de Cristo, y un día vamos a ser presentados en el cielo a Cristo, en las bodas del Cordero, y vamos a celebrar esa unión, y va a ser para siempre, por toda la eternidad. Vamos a ser la esposa de Cristo. Como Israel es la esposa de Jehová, nosotros vamos a ser la esposa de Cristo. Sabemos que estamos hablando simbólicamente, espiritualmente, pero vamos a estar tan unidos en este mundo. No hay una relación más profunda y más íntima, y debe de ser siempre como en el matrimonio. Por eso la Biblia dice en Malaquías que Dios odia el divorcio, porque destruye, rompe, desgarra la familia, la pareja. Y Cristo no nos va a divorciar. Vamos a estar con Él por toda la eternidad. Por eso somos uno, un cuerpo. Ninguno de nosotros divorciamos a nuestra oreja, ¿verdad? Nuestra nariz o nuestro ojo porque no nos cae bien, o el pie porque a veces hasta huele. No, ¿verdad? No lo despreciamos. ¿Qué sucede cuando uno se machuca el pie? Un dedo, ay, corre uno a acariciarlo, a curarlo, a sanarlo, ¿verdad? Porque es parte de nuestro cuerpo. No le decimos, ay, este dedo, ¿cómo me molesta? Lo voy a cortar y me voy a deshacer de él. No, nunca hacemos eso con nuestro cuerpo. Cristo tampoco va a hacer eso con su cuerpo. Él no desprecia a nadie. Todo el que venga a Él, Él lo va a recibir. Y lo va a perdonar, lo va a lavar, lo va a santificar y lo va a justificar. Porque somos parte de su cuerpo. Bueno, regresemos de nuevo al versículo 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, que son las buenas nuevas. Es de este Evangelio que fui hecho ministro o administrador, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Pablo está diciendo, a mí fui hecho yo ministro o administrador. Dios me puso a mí encargado de repartir a la iglesia los dones, las bendiciones que Dios tiene. Porque un administrador es alguien que administra algo que no es de él. Ya sea en una casa o en un negocio, el administrador o el gerente, bueno, el administrador, porque de ahí viene de la palabra en griega, que significa que él está encargado de suministrar, de darle de comer a los siervos, de tener todo lo que se necesita, administrar la casa, los negocios de su amo. Y Pablo fue hecho administrador de todas las bendiciones, de las buenas nuevas que Dios le dio a conocer. Dice, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Por eso, en primera de Timoteo 1:12, dice la palabra de Dios:
Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Él lo escogió. Él era enemigo de la iglesia. Él era perseguidor de Cristo, sin darse cuenta, porque cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, le dijo: ¿por qué me persigues? Dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Él estaba persiguiendo la iglesia, no a Cristo. Cristo ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Pero se dan cuenta cómo se identifica con nosotros. Dijo: a mí, si los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Si los odias a ellos, me odias a mí. Si los maltratas a ellos, me maltratas a mí. Si hablas mal de alguien, de mis hijos, me estás hablando mal de mí. Piénsalo. Pensémoslo claramente, de que no debemos hablar mal de nadie, ni despreciar a nadie. No importa su capacidad mental, su capacidad económica o lo que sea. Cuando atacamos a alguien de la iglesia, estamos atacando a Cristo. Recordemos eso, porque lo que le dijo Jesús a Pablo: ¿por qué me persigues? Duro te es dar patadas al aguijón. Te va a ir muy mal si sigues peleando contra mí. Pero ¿qué hizo Pablo? Dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente el Señor lo llamó al ministerio, y de ahí en adelante entregó su vida, dio su vida. Y vamos a ver la próxima semana todo lo que sufrió por Jesús. Y no lo consideraba una maldición, una desgracia. Todo lo que sufrió lo consideraba un honor, el sufrir por Cristo. Estamos ahorita viendo cosas difíciles en nuestros días. En la política no se diga, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido en los últimos días. La Biblia nos dice que debemos de orar por nuestros líderes. No nos dice que debemos de estar de acuerdo con lo que hacen. Si no estamos de acuerdo, oremos que el Señor los cambie su corazón o los quite de donde los puso. Pero debemos de orar por ellos. ¿Saben por qué? Porque Pablo dice en la Biblia que oremos por el rey, por los líderes. Y en ese tiempo Nerón era el emperador. Pedro también dice que oremos por los líderes. Así es de que debemos de orar por ellos y debemos de orar por todo lo que está sucediendo con la pandemia, que el Señor distribuya rápidamente las vacunas y ponga un alto a esta pandemia para que volvamos a poder reunirnos en la iglesia, podamos volver a tener esa convivencia, tener comidas juntos y disfrutar de la compañía y del amor de unos y otros. ¿Ok? Así es de que recuerden, sigamos orando y vamos a estar poniendo los mensajes en YouTube y en Facebook hasta que las cosas se normalicen un poco y luego podamos volver a la iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, usted sabe lo que sucede en este mundo, lo que sucede en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Usted lo ve todo. Y nosotros le pedimos que nos ayude, que nos bendiga, que nos dirija y que nos use para su gloria, para compartir este gran mensaje de salvación con los que no tienen esperanza ahorita, que no saben qué hacer, que no saben qué va a suceder, cuándo va a parar esto. Recordemos, Dios tiene control absoluto de todo lo que sucede en el mundo. Así es de que aferrémonos a Él, clamemos a Él, pidámosle a Él y démosle gracias por lo que va a hacer en nuestras vidas. Y no nos quejemos de las pruebas, simplemente como Pablo, démosle la honra y la gloria al Señor por lo que ha hecho y porque nos usa para servirlo. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo día en el Señor y nos veremos el domingo, primero Dios. Hasta luego.